Arizona Diamondbacks vs Atlanta Braves, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Diamondbacks en Braves. Brandon Pfaadt apareció en 19 juegos en su campaña de novato con una efectividad de 5.72 y un whip de 1.41. El derecho ponchó al 22.3% con un 6.2% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 32.3% con 2.06 jonrones por cada 9 entradas. Su primera apertura de la temporada fue en casa contra Colorado, donde permitió una carrera limpia con 6 ponches en 5 entradas. Max Fried será el abridor para Atlanta. Fried comenzó 14 juegos en 2023 con una efectividad de 2.55 y un whip de 1.13. En su primera apertura permitió 3 carreras limpias con 2 hits y 3 bases por bolas en 2/3 de entradas en Filadelfia. Arizona tiene un récord de 31-30 como underdog en la carretera de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 13.4 unidades. Los Diamondbacks están castigando a los lanzadores zurdos bateando 320 y anotando 8 carreras por juego. Apuesta por Arizona más 1.90. Baltimore Orioles vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Orioles en Pirates. Tyler Wells será el abridor para Baltimore. Wells apareció en 25 juegos la temporada pasada, con una efectividad de 3.64 y un whip de 0.99. El derecho ponchó al 24.9% con un 7.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 32.3% con 1.90 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Angels en la apertura permitiendo 3 carreras limpias con 7 ponches en 6 entradas. Bailey Falter será el abridor para Pittsburgh. Falter vio acción en 18 juegos en 2023 con una efectividad de 5.36 y un whip de 1.41. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 17.3% con un 5.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 40.2% con 1.90 jonrones por cada 9 entradas. En su apertura permitió 6 carreras limpias con 3 bases por bolas y 2 jonrones en 4 entradas en Miami. Pittsburgh tiene un récord de 28-13 al over enfrentando a equipos ganadores en las últimas 2 temporadas. Los Orioles tienen un récord de 18-6 al over contra zurdos en la carretera en las últimas 2 temporadas. Los Pirates han estado bateando. El alto contacto de Falter es una preocupación. Apuesta por más de 8.5 entre Baltimore y Pittsburgh. Boston Red Sox vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Red Sox en Angels. Garrett Whitlock será el abridor para Boston. Whitlock en 22 apariciones tuvo una efectividad de 5.15 y un whip de 1.33. El derecho ponchó al 23.7% con un 4.3% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 44.2% con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. Abrió el año en Seattle permitiendo una carrera con 8 ponches en 5 entradas. Reed Detmers será el abridor para Los Ángeles. Detmers tuvo 28 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.48 y un whip de 1.35. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 26.1% con un 9.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 36.7% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Orioles para abrir el año permitiendo una carrera limpia con 7 ponches en 5 entradas. Los Ángeles tiene un récord de 16-28 en casa contra equipos ganadores en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 15.6 unidades. Boston está bateando bien contra lanzadores zurdos contra los que han jugado este año, bateando 286. El bullpen de los Red Sox ha sido excelente. Los Ángeles está bateando 189 contra lanzadores derechos. Apuesta por Boston más 1.00. Chicago White Sox vs Kansas City Royals, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. White Sox en Royals. Chris Flexen será el abridor para Chicago. Flexen apareció en 29 juegos la temporada pasada, con una efectividad de 6.86 y un whip de 1.67. El derecho ponchó al 15.9% con un 8.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 39.1% con 2.20 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a Atlanta para comenzar el año y permitió 4 carreras limpias con 3 bases por bolas en 4 1/3 entradas. Michael Wacha será el abridor para Kansas City.
Wacha tuvo 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.22 y un whip de 1.16. El veterano ponchó al 22.4% con un 7.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 34.5% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a Baltimore en la carretera en la apertura dando 3 carreras limpias con 5 ponches en 5 entradas. Flexen tiene un récord de 13-2 al over en las últimas 2 temporadas. Ambos bullpens están en mala forma. Apuesta por más de 8.5 entre Chicago y Kansas City. Cleveland Guardians vs Minnesota Twins, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Guardians en Twins, Carlos Carrasco será el abridor para Cleveland. Carrasco tuvo 20 aperturas con los Mets el año pasado con una efectividad de 6.81 whip de 1.70. El veterano ponchó al 15.8% con un 9.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 45% con 1.80 jonrones por cada 9 entradas. En su primera apertura permitió 3 carreras limpias con 6 hits y 3 ponches en 5 entradas. Joe Ryan será el abridor para Minnesota. Ryan en 29 aperturas en 2023 registró una efectividad de 4.51 y un whip de 1.17. El derecho tuvo una tasa de ponches del 29.3% con 5.1 bases por bolas por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Royals en la carretera para comenzar la temporada 2023 permitiendo una carrera limpia con 5 ponches en 5 1/3 entradas. Cleveland tiene un récord de 37-14 al under contra la división en las últimas 2 temporadas. Los Twins están bateando 195 contra lanzadores derechos. Ambos bullpens tienen una efectividad ligeramente superior a 1. Apuesta por menos de 8.5 entre Cleveland y Minnesota. Houston Astros vs Texas Rangers, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Astros en Rangers, JP. Franz será el abridor para Houston. Franz apareció en 24 juegos en su campaña de novato con una efectividad de 3.83 y un whip de 1.36. El derecho ponchó al 17.4% con un 8.1% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 42.8% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Su primera apertura fue en casa contra los Yankees permitiendo 3 carreras limpias con 5 ponches en 5 2/3 entradas. Jon Gray será el abridor para Texas. Gray hizo 29 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.12 y un whip de 1.29. El veterano ponchó al 21.6% con un 8.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 40% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Cubs en casa en su inicio permitiendo 5 carreras limpias con 3 bases por bolas en 3 2/3 entradas. Texas tiene un récord de 47-33 cuando la línea está entre más 1.25 y menos 175 con un retorno de más 13.4 unidades. Los Rangers están bateando 322 en casa y anotando 7.5 carreras por juego. El bullpen de Houston tiene una efectividad de 6.58. Los Rangers golpearon a Franz en casa el pasado septiembre. Apuesta por Texas menos 105. Los Ángeles Dodgers vs Chicago Cubs, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Dodgers en Cubs, Yoshinobu Yamamoto será el abridor para Los Ángeles. Yamamoto tiene 2 aperturas esta temporada permitiendo 5 carreras limpias con 7 ponches en 6 entradas de trabajo. Fue contratado por Los Ángeles después de una exitosa etapa en Japón. Jordan Wicks será el abridor para Chicago. Wicks tiene 7 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.41 y un whip de 1.27. El zurdo ponchó al 16.3% con un 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 46.8% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. En sus aperturas iniciales permitió 5 carreras con 3 bases por bolas en 4 entradas de trabajo. 3 de las carreras fueron inmerecidas. Los Ángeles tiene un récord de 38-20 al over enfrentando a un equipo con una efectividad de bullpen de 4.20 o más alta en las últimas 2 temporadas. Tienen un récord de 14-4 al over contra la NL Central en las últimas 2 temporadas. Ambos equipos tienen un alto desempeño ofensivo con problemas en los bullpens. Apuesta por más de 8 entre Los Ángeles y Chicago. Miami Marlins vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Marlins en Cardinals, Trevor Rogers será el abridor para Miami.
Rodgers tuvo 4 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.00 y un whip de 1.22. Tuvo múltiples lesiones el año pasado que limitaron sus aperturas. Tiene una efectividad en su carrera de 4.18 con un whip de 1.35. Ponchó a 327 bateadores en 291 entradas de trabajo. En su primera aparición permitió 4 carreras limpias con 4 bases por bolas en 5 entradas en casa contra los Pirates. Steven Matz será el abridor para San Luis. Matz apareció en 25 juegos la temporada pasada, con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.33. El zurdo ponchó al 21.8% con un 7.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 44.6% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Dodgers en la carretera para abrir la temporada y permitió 2 carreras limpias con 2 bases por bolas en 5 1/3 entradas. El récord del equipo detrás de Rodgers es de 2-17 cuando es underdog de más 1.25 a más 1.75 o más en las últimas 2 temporadas. El récord del equipo detrás de Rodgers es de 1-2 en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 12 unidades. El bullpen de Miami ha sido castigado. Apuesta por San Luis menos 141. New York Mets vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Mets en Reds, Luis Severino será el abridor para Nueva York. Severino apareció en 19 juegos el año pasado con una efectividad de 6.65 y un whip de 1.65. El veterano ponchó al 18.9% con un 8.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 42.2% con 2.32 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Brewers en casa para comenzar la temporada permitiendo 6 carreras con 11 hits en 5 entradas. 3 de las carreras fueron limpias. Nick Martínez será el abridor para Cincinnati. Martínez hizo 63 apariciones en 2023 con los Padres entregando una efectividad de 3.93 y un whip de 1.26. El derecho ponchó al 23% con un 8.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 29.4% con 1.80 jonrones por cada 9 entradas. Nueva York tiene un récord de 11-32 como underdog en la carretera de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 17.7 unidades. El récord del equipo detrás de Severino es de 2-12 cuando está en más 1.25 a menos 125 en las últimas 2 temporadas. Nueva York está bateando solo, 138 contra lanzadores derechos. Apuesta por Cincinnati menos 115. Oakland Athletics vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Athletics en Tigers, Paul Blackburn será el abridor para Oakland. Blackburn tuvo 21 apariciones en 2023 con una efectividad de 4.28 y un whip de 1.54. El derecho ponchó al 22.4% con un 9.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 41.3% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Abrió la temporada en casa contra Cleveland sin permitir carreras con 3 ponches en 7 entradas. Kenta Maeda será el abridor para Detroit. Maeda apareció en 21 juegos el año pasado para Minnesota con una efectividad de 4.23 y un whip de 1.17. El derecho ponchó al 27.3% con un 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 32.6% con 1.47 jonrones por cada 9 entradas. Enfrentó a los White Sox para abrir la campaña 2023 permitiendo 6 carreras limpias con 3 jonrones en 3 1/3 entradas. Detroit está bateando solo, 210. El récord del equipo detrás de Maeda en sus aperturas de abril de carrera es de 10-18 con una pérdida de menos 13.6 unidades. Apuesta por Oakland más 1.45. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Phillies en Nationals, Ranger Suárez será el abridor para Filadelfia. Suárez comenzó 22 juegos en 2023 con una efectividad de 4.18 y un whip de 1.42. El zurdo ponchó al 22% con un 8.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 48.5% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Su primera apertura del año fue en casa contra Atlanta permitiendo 3 carreras limpias con 7 ponches en 5 entradas. Jake Irvin será el abridor para Washington. Irvin, en 24 aperturas en su campaña de novato, registró una efectividad de 4.61 y un whip de 1.42.
El derecho ponchó al 18.7% con un 10.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 42.8% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Abrió en Cincinnati permitiendo 3 carreras limpias con 4 ponches en 5 entradas. Los Phillies están bateando solo, 202 contra lanzadores derechos. La efectividad de su bullpen es de 7.98. Washington ha estado bateando este año. Washington tiene un récord de 14-10 en casa como underdog de más 1.50 a más 2.00. Golpearon a Suárez con 7 carreras limpias en sus 2 aperturas anteriores contra ellos en 11 entradas. Apuesta por Washington más 1.57. San Diego Padres vs San Francisco Giants, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Padres en Giants, Michael King será el abridor para San Diego. King apareció en 49 juegos para los Yankees el año pasado, con una efectividad de 2.75 y un whip de 1.15. El derecho ponchó al 29.5% con un 7.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 42.8% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. En 2 apariciones este año permitió 5 carreras limpias con 10 bases por bolas en 7 1/3 entradas. Keaton Winn será el abridor para San Francisco. Winn en 9 apariciones el año pasado tuvo una efectividad de 4.68 y un whip de 1.04. El derecho tuvo una tasa de ponches del 20.3% con un 4.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 58% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Dodgers en la carretera para abrir el año permitiendo 3 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas. San Diego tiene un récord de 21-39 cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas. El bullpen de los Padres tiene una efectividad de 6.20 esta temporada. Apuesta por San Francisco menos 104. Seattle Mariners vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Marineros en Brewers, Bryce Miller será el abridor para Seattle. Miller tuvo 25 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 4.32 y un whip de 1.14. El derecho ponchó al 27.3% con un 9.1% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 28.6% con 3.60 jonrones por cada 9 entradas. Su primera apertura este año fue en casa contra Boston y permitió 4 carreras limpias con 2 jonrones en 5 entradas. D.L. Hall será el abridor en Milwaukee. Hall tuvo 18 apariciones en el bullpen con Baltimore el año pasado con una efectividad de 3.26 y un whip de 1.19. El zurdo ponchó al 28.4% con un 6.2% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 49% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Mets en la carretera en la apertura permitiendo 2 carreras limpias con un ponche en 4 entradas. Los Brewers están bateando bien contra lanzadores derechos. Seattle está bateando solo, 201. Milwaukee tiene un récord de 30-2 en casa cuando la línea está entre menos 100 y menos 150 con un retorno de más 14.7 unidades. Apuesta por Milwaukee menos 117. Tampa Bay Rays vs Colorado Rockies, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Rays en Rockies, Tyler Alexander será el abridor para Tampa Bay. Alexander apareció en 25 juegos la temporada pasada con una efectividad de 4.51 whip de 1.11. El zurdo ponchó al 24.3% con un 2.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 32% con 1.64 jonrones por cada 9 entradas. Abrió contra Toronto en casa permitiendo 5 carreras limpias con 2 jonrones en 5 entradas de trabajo. Ryan Feltner será el abridor para Colorado. Feltner comenzó 10 juegos en 2023 con una efectividad de 5.82 y un whip de 1.68. El derecho ponchó al 18.9% con un 13.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 43.6% con daño limitado de jonrones. Se enfrentó a Arizona en la carretera para comenzar el año permitiendo 5 carreras, 3 limpias, con 2 bases por bolas en 5 entradas. Colorado tiene un récord de 33-34 como underdog en casa de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 15.3 unidades. Tampa Bay está bateando, 211 contra lanzadores derechos. Su bullpen ha sido castigado esta temporada con una efectividad de 8.19.
Apuesta por Colorado más 128. Toronto Blue Jays vs New York Yankees, predicción de apuestas MLB, 6 de abril de 2024. Blue Jays en Yankees, Kevin Gausman será el abridor para Toronto. Gausman comenzó 31 juegos en 2023 con una efectividad de 3.16 y un whip de 1.18. El veterano tuvo una tasa de ponches del 31.1% con un 7.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 42.6% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Rays en la carretera en su apertura permitiendo una carrera con 6 ponches en 4 1/3 entradas. Clark Schmidt será el abridor para Nueva York. Schmidt apareció en 33 juegos el año pasado llevando una efectividad de 4.64 y un whip de 1.35. El derecho ponchó al 21.5% con un 6.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas están en el 43.8% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Su primera apertura de la temporada fue en Houston permitiendo 3 carreras limpias con 5 ponches en 5 1/3 entradas. El récord del equipo detrás de Schmidt es de 1-8 en casa con una línea de -100 a -150 con una pérdida de -9.1 unidades. Nueva York tiene un récord de 9-18 enfrentando a la división en las últimas 2 temporadas en casa con una pérdida de -12 unidades. Apuesta por Nueva York -102.